Bienvenidos a una nueva reunión digital de oración y estudio de la palabra. Antes de comenzar con el estudio queríamos dejar algunos temas de oración importantes. Primero que nada, vamos a estar orando esta semana y las que siguen por la familia de Marta, que ha perdido a su esposo Rubén, también miembro de la iglesia. Estemos orando por ella, para que el Señor le reconforte, le ayude en estos momentos tan difíciles y también que su familia pueda ver la presencia del Señor en Marta y también la presencia del Señor que estuvo también con Rubén todo este tiempo, como él ha hecho su cambio de vida y como lo expresaba, para que él también esté presente en sus corazones, pero también pueda estar Cristo en cada uno de sus corazones. También vamos a estar orando por la familia de Kevin, que tiene COVID, que está junto a su familia y tiene que aislarse en un sector de la casa y viven todos juntos para que el Señor los esté cuidando, guardando, para que no se siga propagando. Lo mismo que con Gonzalo García Boloté, de 42 años, que tiene también COVID y está en un estado grave. Van a estar saliendo igual los temas, si no me entienden o no llegan a notarlos, van a estar saliendo en la pantalla. Lo mismo estamos orando por las familias que están pasando necesidad económica, así como también por María Eugenia Esproviero, que vino con su familia a Buenos Aires, desde Mar del Plata se trasladó para que pueda conseguir trabajo, y también todo el tema de ubicar a los niños, los colegios y demás, para que el Señor vaya guiando todo. Estemos orando por su vida y la de su familia. También no nos olvidemos de nuestros hermanos mayores y hermanas en la iglesia, si podemos estar atentos a las necesidades que haya para poder suplirles en estos momentos tan difíciles de traslado y demás. No me quiero olvidar de nada, por eso me hice algunas anotaciones. Hagamos también y demos gracias porque las oraciones que hicimos por Elena Monzón ha salido todo bien, ella se está recuperando, así que demos gracias al Señor también porque Él contestó ahí. Pero también no dejemos de orar por Sarita Telmo y por sus padres. Por Sarita Telmo y sus padres, para que el Señor los esté cuidando, guardando, sobre todo a Sarita, que tiene una bacteria en la sangre y esto le está trayendo algunas complicaciones, para que el Señor esté poniendo su mano sobre la vida de ella. Así que sin más, ahora vamos a pasar al mensaje, pero es un gusto y la verdad que es un gozo poder ver cómo el Señor contesta las oraciones de esta iglesia, que cuando ora yo sé que el Señor responde. Así que no dejemos de orar constantes en la oración para que el Señor esté moviendo su mano de bendición en cada una de las familias. Buenas noches, hermanos, los saludo, espero que se encuentren bien. En esta noche los quiero invitar a compartir una lectura en la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 63, vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a meditar en lo que la palabra de Dios nos dice allí. Dice el Salmo 63: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. El Señor bendiga esta lectura de los 11 versículos que hemos realizado y que quisiera que podamos meditar junto en la palabra de Dios que hemos compartido. Este salmo plantea un tema interesante que vamos a tratar de desarrollarlo. Primero tenemos que pensar un poco el contexto en el que fue escrito este salmo para que podamos entender un poco el mensaje. Este salmo, según lo que la Biblia nos dice, fue escrito por David y las circunstancias en las que fue escrito
también podemos mencionarlo, están en 2 Samuel, en el capítulo 15, allí se nos cuenta que un hijo de David, que se llamaba Absalón, conspiró contra el rey e intentó usurpar el trono. A él se le sumaron algunos miembros importantes de la corte de David que se pasaron al bando de Absalón y intentaron usurpar el trono de David. Ante esta situación, David tuvo que huir, que escapar de su palacio, tuvo que ir con su pueblo, con los aliados, con parte del ejército, con su familia, e iban rumbo al Monte de los Olivos, y la verdad que es un cuadro muy triste ver al rey con su familia. Nos dice la escritura ahí en el capítulo 15 en adelante de 2 Samuel que el rey iba descalzo, cubierta su cabeza, llorando. Imagínense este cuadro de desolación, un cuadro yo creo que de una extrema aflicción por la que tiene que pasar David, y en esta circunstancia este salmo es escrito. Y me gustaría que repasemos un poco los versículos y con la ayuda del Señor podamos meditar en ellos. El primer versículo nos dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y este primer versículo nos plantea esta idea de una relación personal con Dios, porque dice Dios, Dios mío eres tú. Y todo tiene un comienzo en una relación, en un encuentro personal con el Señor, a partir del cual empezamos a caminar una nueva vida. Por eso es que David decía Dios, aquel Dios majestuoso que conocemos todos como el Dios creador, el sustentador de todas las cosas, ahora es su Dios personal. Y esta es la experiencia de todo creyente, que hemos entrado en una relación con Dios. Y este Dios del que muchas veces hablamos con la gente que no es creyente y que muchas veces compartimos esta grandeza de un creador que al ver la naturaleza nos maravilla su poder, su sabiduría. Qué bueno es poder decir: este Dios majestuoso es mi Dios, es mío, es personal, tengo una relación con Él. Esto es lo que David nos expresa en este versículo. Dios, Dios mío, eres tú. Y dice además: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Qué hermoso, ¿no? David estaba en el desierto, en un lugar árido, difícil para poder vivir con su familia, en una situación muy angustiante, con un cuadro muy desolador. Sin embargo, él decía: de madrugada te buscaré. Él deseaba tener un encuentro con Dios, y esta frase de madrugada nos muestra un poco la prioridad de David de encontrarse con el Señor antes de empezar el día. La madrugada, tanto para David como para nosotros, significa esto, yo creo, ¿no? El momento previo a iniciar las actividades de nuestra vida cotidiana. Un momento en el que podemos levantarnos después de descansar, de pasar la noche, y antes de salir a realizar nuestras actividades diarias, podemos disponer de un tiempo para encontrarnos con el Señor. De esta manera marcamos una prioridad, un deseo de encontrarnos con Él. Y qué bueno es encontrarnos con el Señor antes de enfrentar nuestras dificultades. Y dice David: en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Fíjense que David no había perdido la noción de dónde se encontraba. Utilizaba un poco el ambiente en el que se encontraba para ilustrar el deseo de su alma. El lugar donde se encontraba y la situación por la que él estaba atravesando era de desolación. El desierto reflejaba claramente lo que le estaba pasando a él en su interior, pero al mismo tiempo esa situación de desolación lo llevaba a buscar a Dios, y lo deseaba tan intensamente, deseaba estar con el Señor, como cuando la tierra desea la lluvia, ¿no? En una situación de mucha sequía, la tierra se empieza como a cuartear, a resquebrajar, y vemos que se abre la tierra, parecería como que clama hacia el cielo pidiendo el agua, ¿no? Y así era la expresión
que él utilizaba para describir lo que él sentía respecto de Dios. Él deseaba al Señor, deseaba su compañía, deseaba tener en ese momento y sentir que Dios estaba a su lado. Qué situación, hermanos. Y decía, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David había sido una persona que tuvo experiencias con el Señor realmente muy fuertes, ¿no? Él podía recordar quizás en ese momento lo que nos cuenta la Biblia en 2 Samuel capítulo 7, cuando el Señor le hace promesas muy importantes para él y para su descendencia. David había tenido un deseo muy generoso de construir una casa para el Señor. Él pensaba que él vivía en un palacio y sin embargo el tabernáculo, el lugar donde estaba el santuario del Señor, estaba entre tiendas, y había tenido un deseo muy noble de construir un templo para Dios, y en ese momento Dios de alguna manera le hace promesas mucho más grandes para él y para su descendencia, porque le promete que a su descendencia él le iba a dar el trono de Israel por toda la eternidad. Y fíjense, ¿no? En ese momento David está sorprendido, no entra en sí mismo estas palabras del Señor, esta bendición. Lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 7. Él se sorprende y le dice: Señor, ¿cómo es que haces esta misericordia tan grande conmigo? Los hombres no actuamos de esta manera. Yo vine para ofrecer vine con una idea, con un pensamiento de hacer algo humilde, y vos te dignás en hacer algo muy grande, pero no solamente para mí, sino para mi posteridad, ¿no? ¿Qué soy yo?, decía David. Estaba realmente sorprendido. Y eso fue en el santuario justamente. Él entró delante de la presencia de Dios y expresó estas palabras. Esta fue una, yo creo, de las experiencias fuertes que tuvo David. Y él estaba ahora en el desierto. Fíjense, el tabernáculo no estaba allí. En este momento él había pedido a quienes lo habían acompañado al desierto, aparte de los sacerdotes, que el arca del Señor fuera devuelta a la ciudad y fuera puesta en su lugar. Y las palabras de David las podemos encontrar en 2 Samuel, ahí en el capítulo 15. Él, en esa situación de angustia, le dice a los sacerdotes que vuelvan con el arca, y que si es que la misericordia de Dios lo permitía, él iba a volver al templo y allí iba a adorar al Señor. Y me parece que David tomó conciencia de algo muy importante. La presencia de Dios estaba también, o podía estar con él ahí en el desierto, sin la necesidad del mobiliario, podríamos decir, del santuario. Por eso es que él dice que él quería experimentar el poder de Dios y la gloria de Dios como la que él había visto y había sentido aquel momento que se había acercado al tabernáculo. De esta manera nos enseña que era posible un encuentro con el Señor en esa situación de desolación y de angustia. Yo he planteado un interrogante en este salmo, que creo que lo estoy mismo ahora mediante la reflexión como respondiendo. Si en una situación tan angustiante como la que estaba experimentando David, una situación de gran aflicción, de gran dolor y de desolación, podemos experimentar la presencia de Dios al lado nuestro, dentro nuestro, y al mismo tiempo que vemos que el Señor nos socorre y nos ayuda, podemos además adorar al Señor. Planteo esta situación y me pregunto si es posible, porque muchas veces estas situaciones de dolor nos llevan a encerrarnos en nuestro dolor, a dejar de acudir a Dios, a ver nuestra aflicción, a llenarnos de la impotencia que sentimos por no poder resolver problemas que están al lado nuestro, y nos olvidamos de elevar nuestra mirada hacia el Señor. Fíjense cómo David, desde este lugar del desierto, de este lugar de angustia, es posible que él nos lo muestra de esta manera, es posible que él eleve su corazón hacia el Señor y no solamente encuentre la compañía del Señor, sino es posible que él pueda adorar a Dios. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos.
Qué hermosa, ¿no? De pasar de ver esta situación de angustia, vamos viendo que él va cambiando, va elevando su mirada, va encontrando en Dios toda la satisfacción de su alma. Mejor es tu misericordia que la vida misma. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a esta idea y podemos llegar a sentir esto en nuestro corazón? ¿Cómo nos aferramos a veces a la vida y a las cosas que tenemos y dejamos y desplazamos a Dios, que es el que nos colma de esas bendiciones? David decía que era mejor la misericordia de Dios que la vida misma en sí. Y la verdad que nos ponemos a pensar, hoy hemos amanecido un nuevo día, hemos podido ver la luz del sol, hemos podido movernos, nuestras necesidades han sido satisfechas y todo esto es parte de la misericordia de Dios. Cuando ponemos la misericordia de Dios al lado de nuestra vida, nos vemos que es la misericordia, el favor de Dios lo que sustenta toda nuestra existencia. Por lo tanto, si le quitáramos la misericordia de Dios a nuestra vida, realmente lo nuestro sería una existencia sin sentido, una existencia que realmente sería oscura. Por eso es que para David era tan importante la misericordia de Dios, y más en este tiempo que él estaba siendo perseguido por su propio hijo. Su vida y la de su familia estaba en peligro en ese momento. Por eso es que él se aferraba a la misericordia de Dios. Qué hermoso. Y así como la misericordia de Dios es el brazo del Señor que nos llena de su favor, él dice en el versículo 4, así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Nosotros también podemos elevar al Señor nuestra gratitud, nuestra adoración, porque recibimos de Él las mayores bendiciones. Ahora en el versículo 5 y 6 vemos cómo va cambiando la situación. Dice, como de meollo y de grosura, dice el versículo 5, será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Cómo ha cambiado el cuadro, el panorama de David? No había cambiado mucho su situación todavía, pero él podía ya empezar a gustar esa presencia del Señor que lo hace sentir como si estuviera en una fiesta, en un banquete, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Esta es la ilustración que él utiliza, como estar en una fiesta, como estar rodeada de la mejor comida, de la mejor compañía, esa satisfacción que tenemos de estar con nuestros seres queridos, compartiendo un tiempo en una fiesta. Así era saciada su alma, era saciada su angustia con la presencia del Señor, que lo llenaba de gozo. Al mismo tiempo, sus labios podían expresar gratitud al Señor por esta situación. Este versículo me hace acordar al Salmo 23, en el versículo 5, ese salmo muy conocido para nosotros, donde el Señor nos muestra cómo nos auxilia en tiempos de dificultad. David decía en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué hermoso, ¿no? Poder experimentar que en la misma situación de aflicción podemos ser consolados por el Señor, podemos ser confortados por Él. Y en el versículo 7 y 8 dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Estos dos versículos de alguna manera nos van anticipando lo que va a suceder. David va a ser sacado de esa situación de angustia, los que lo persiguen a él van a ser destruidos, él va a volver otra vez al trono como rey de Israel, como el ungido de Dios que era. Sin embargo, él podía anticiparse a eso, trayendo a la memoria un poco situaciones que él ya había experimentado antes, por las que había pasado situaciones similares, y podemos pensar en el tiempo en que fue perseguido por Saúl, en el tiempo en que enfrentó a Goliat, y él decía que Dios había sido su socorro y por lo tanto estar al abrigo del Señor, debajo de sus alas, era un regocijo, era una seguridad, o le inspiraba una seguridad realmente muy grande a él. Por eso dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré.
Qué bueno cuando nos refugiamos en el Señor, en nuestra angustia, en nuestra dificultad, porque allí estamos seguros, porque allí estamos en paz. El versículo 9 dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Este versículo a mí realmente me transmite mucha seguridad. Pienso en este versículo y pienso en dos cosas que se unen, como cuando a veces pegamos dos cosas, dos materiales con algún buen pegamento y bueno, en algún momento intentamos despegarlas y realmente tenemos que hacer mucha fuerza, no podemos, pero seguimos aumentando nuestra fuerza, quizás buscamos alguna herramienta, necesitamos despegar eso. Cuando logramos desprender una cosa de la otra y miramos las partes, vemos que en ambas partes están pegadas partes de los dos materiales, ¿no? O sea, lo que hemos logrado es separar esas partes, pero vemos que prácticamente se ha destruido las partes, porque era tal la unión que habían luego de haberse pegado, de haberse adherido una a otra, que solamente destruyéndolas podemos separarlas. Creo que es esta un poco la idea, ¿no? Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. El alma del ser humano es la parte que no se destruye. El cuerpo deja de existir y es la caja que lleva el alma, pero si dejamos de existir, nuestro cuerpo se separa del alma, el alma es lo que continúa viviendo, y dice David: está mi alma apegada a ti, está unida de una manera indestructible. Por lo tanto, también podemos pensar nuestro destino está unido al Señor. Si nuestra alma está unida al Señor, está también nuestro destino, el destino de nuestra alma, el destino eterno, unido y asegurado a lo que el Señor tiene para con nosotros. Entonces, siguiendo esta idea, hermanos, qué descanso, qué seguridad podemos sentir en el Señor. Era, yo creo, lo que David estaba sintiendo en ese momento. Más allá de la circunstancia que estaba viviendo, él podía sentir una seguridad: el Señor está a mi lado, mi alma está apegada a Él, tu diestra me sostiene. Qué experiencia maravillosa que podía sentir David en ese momento de mucha aflicción. Y pienso en el pasaje de Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, donde el Señor nos ilustra un poco esto en la carta del apóstol, donde dice que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ¿no?, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También en Colosenses capítulo 3, la Biblia nos dice que nuestra alma está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo sea manifestado, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Qué seguridad, hermano, nos transmite la palabra, ¿no? Qué seguridad para nuestra alma. La última parte, en los versículos 9 al 11, nos van confirmando un poco la victoria de David sobre sus enemigos. Quiero que pensemos que David tenía todas las de perder en esta situación. Hay un salmo, que es el Salmo 3, que ilustra un poco también esta situación, que nos da detalles sobre lo que David estaba pasando y lo que los enemigos pensaban acerca de David. Su hijo Absalón había reunido a gran cantidad del pueblo en contra de su padre, y él ya estaba prácticamente ocupando el lugar de rey en Jerusalén, y estaba por ir en búsqueda de su padre para matarlo a él y a sus seguidores, a sus fieles seguidores. Y lo que sus enemigos pensaban era lo siguiente: el capítulo 3 del Salmo nos dice que la gente pensaba, a sus enemigos, que no hay para él salvación en Dios. Muchos son los que dicen: no hay para mí salvación en Dios. Eso es lo que decía David respecto de lo que pensaban sus enemigos. Sin embargo, David dice en ese mismo salmo: pero tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré, dice David, a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Qué hermoso es esto. Es esta seguridad de poder sentirse protegido por el Señor. Realmente el Señor nos da respuesta
a nuestro dolor, a nuestros interrogantes, y el poder experimentar esta relación íntima con el Señor, esta compañía, el sentirnos fortalecidos por Él, nos hace continuar en su camino y con toda la seguridad, con toda la fe depositada en Él. Alabamos a Dios siempre por las bendiciones que recibimos, por la salud, por el trabajo, por el consuelo. Y creo que David tenía todavía una idea superior a todo esto. En él era posible adorar a Dios más allá de estas bendiciones que él había recibido, sino que él mismo adoraba a Dios por todo lo grande que era. Había experimentado tanta grandeza, había llegado a conocerlo de tal manera a Dios, que era posible que su alma elevara gratitud y adoración a Dios, cualquiera fuera la circunstancia, por la grandeza de Dios mismo, ya no por todos los favores recibidos, sino porque había conocido en intimidad lo que era verdaderamente Dios, verdaderamente grande, verdaderamente majestuoso. Y quiero compartirles, para ir cerrando este pasaje, el Salmo 91, donde Dios da también una respuesta al creyente que deposita su confianza en Él, que me gustaría que lo compartamos. Dice 91, 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermoso, hermano, que podamos experimentar el consuelo, nuevamente digo, la fortaleza que viene del Señor. Que el Señor bendiga la palabra que hemos compartido, que sea de bendición para mi vida y para la de ustedes.